en Efesios. Efesios 2, versículos del 1 al 10. Vamos a leer todos juntos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por la naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. El Evangelio es una bendición, porque es un regalo de Dios. Por eso es muy cómodo el Evangelio. Ya Dios en Cristo lo ha hecho todo. Nosotros simplemente necesitamos cada día disfrutar de la palabra. ¿Por qué? Ayer, el culto núcleo, Dios nos hablaba a través de la palabra de algo que experimentaron esos hermanos de la iglesia primitiva, que eran personas con sus debilidades como nosotros. Ellos también necesitaban el poder. ¿Por qué? Porque hay una batalla contra nosotros mismos, contra nuestro yo. Hay una batalla también contra Satanás. Y hay otra batalla contra este mundo. Entonces, con nuestro propio poder es imposible vencer. Pero le damos gracias a Dios por Jesucristo. Porque a través de Cristo, como Él prometió, hemos recibido el Espíritu Santo. Por eso el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él nos da el poder. ¿Para qué? Para ser testigos. Por eso, estos hermanos de la iglesia primitiva solo se aferraron a algo muy importante. Jesucristo. Y tenemos que experimentar, tener la conclusión en nuestra vida de que Jesús es el Cristo. Pero hay gente que dice Jesucristo, Jesucristo, pero luego se está apoyando en otras cosas, sin darse cuenta. O está buscando otras cosas. O viene un problema y se pone a temblar. Y te aferras a una persona que te aconseje, o a que te diga a alguien algo bonito, que te dé fuerzas. Pero Dios lo ha dado todo a través de Cristo. Por eso realmente, no solo Jesucristo, tiene que ser de verdad completo. Yo tengo que estar completo en Cristo, porque de verdad Cristo ha solucionado todo. Dice en Colosenses 2:10 que en Cristo estamos completos. Y yo de verdad tengo que darme cuenta que en Cristo estoy completo. Es realmente lo único que me puede satisfacer. Aunque yo me esté intentando llenar con otras cosas que no son malas, no me pueden satisfacer. Solo a través de Cristo. Por eso que Cristo no sea algo más, sea algo completo para mí, tenga esa conclusión. No solo completo, Él también tiene que ser suficiente. Porque realmente es suficiente. No importa el problema, no importa la dificultad. Cristo tiene la respuesta. Él es suficiente para solucionar ese problema. Porque en la cruz, en Juan 19:30, Él proclamó, consumado es. Por eso, Cristo es suficiente para mí. Y también
todas las cosas. Cuando de verdad Cristo es completo para mí, estoy siendo lleno cada día de Cristo. Cuando es suficiente, solo me apoyo en Cristo y veo cómo Él me da respuesta. Mi vida, lo que hago cada día en las circunstancias, en todas las cosas voy a estar pensando, proclamando el nombre de Cristo. Voy a ver que Él es todo, que Él tiene el control de todo. De esa manera voy a poder disfrutar realmente de ese poder que Dios ha prometido, que tenga esa verdadera conclusión en Cristo. Pero ¿cómo hacer esto? ¿Cómo puedo de verdad aferrarme a Cristo? El Señor ha establecido una manera. ¿Cómo? A través de la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz. Dice en Hebreos 4:12. También dice en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo tengo que aferrarme a la palabra. ¿Qué palabras aferraron los hermanos de la iglesia primitiva? Si leemos en Hechos 42, vemos que ellos estaban recibiendo las enseñanzas de los apóstoles. Es decir, que estaban tomando la palabra del púlpito. Entonces, cada domingo, cuando vamos a dar culto, que es algo precioso, es un privilegio, ese culto es darnos a Dios. Nuestras alabanzas son para Dios, nuestras oraciones son para Dios, nuestras ofrendas, todo, nos damos totalmente al Señor. Y Él, que nos ama porque somos sus hijos, Él nos da la palabra. En su palabra nos da toda la respuesta, toda la dirección. Para todas las situaciones que van a acontecer durante la semana, el Señor nos guía a través de su palabra. Por eso es muy importante que seamos personas como los hermanos de la iglesia primitiva, que estuvieron experimentando el poder de solo Cristo, simplemente aferrándose a esa palabra del púlpito. Y nosotros somos la iglesia que nos vamos simplemente a aferrar a la palabra, a seguir el itinerario del pacto. Ahí tenemos que entrar, porque Dios es el que hace la obra. Nosotros solo tenemos que alinearnos con su palabra a Él. Y Él va a seguir obrando a través de nuestra vida. La semana pasada, el mensaje del púlpito nos hablaba de ser guardas. Y la verdad, yo he recibido mucha respuesta con esa palabra. Decía que tenían que ser guardas, primero, en silencio, que oraran, ¿no? No un guarda que estuviera dando la alerta continuamente, ¿no? Eso no funciona. Sino primero orando. Y bueno, todos sabemos la oración. Pero a través de esa palabra, meditando yo, he podido recuperar todavía más fuerte la oración. Darme cuenta que cuando venía una situación no tenía que moverme e intentar arreglarlo, sino de verdad ir a Dios, orar, estar tranquilo tomando el pacto. Y Dios me ha dado respuesta. Luego decía que teníamos que ser guardas de nosotros mismos. Personas que se aferren a Cristo, el reino de Dios, la llenura del Espíritu Santo. Y yo también he podido, por gracia de Dios, tener respuesta ahí, aplicándolo eso en mi vida. Como iglesia decía que teníamos que ser esa iglesia, como la iglesia primitiva, esas personas que se reunieron a tomar el pacto de Cristo y que Dios las utilizó para poder cambiar totalmente su campo. Y también como iglesia yo he tomado esa dirección. Una iglesia donde cada creyente estemos de verdad disfrutando de Cristo, del reino de Dios, de la llenura del Espíritu Santo. Y también me hablaba de ser guardas para el campo. Y cuando entramos ahí, al ir al campo, yo he podido darme cuenta que de verdad Dios me ha enviado ahí para dar lo que otros no pueden dar, para ir donde otros no pueden ir y poder hacer lo que otros no pueden hacer. Y Dios me ha dado respuesta, ha cumplido su palabra en el campo, dándome encuentros sin hacer nada, abriéndome puertas para poder predicar solo un mensaje: Jesús es el Cristo. Por eso de verdad la palabra de Dios es muy cómoda, hay que entrar fuertemente en la corriente del púlpito, en la corriente de la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. Esta semana, Dios por su gracia también nos ha dado una palabra que Él va a cumplir. Y el título es Por el Evangelio. Y el texto lo encontramos en Efesios 2, del 1 al 10.
Entonces, a través de ese pasaje vemos de verdad todo el Evangelio está ahí. Ahí está contando todo. Solo en 10 versículos tenemos todo el mensaje del Evangelio. Ahí tenemos todo. Es una bendición ese pasaje. En primer lugar, nos habla del estado del no creyente. Dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais, ¿cómo estabais? Muertos en vuestros delitos y pecados. Y el hombre fue creado para estar con Dios, tenía la vida estando con Dios, porque la verdadera vida es cuando tenemos a Dios con nosotros. Pero al romper el pacto engañado por Satanás, el hombre murió. Dios lo había dicho en Génesis 2:17. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Por eso, dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. El hombre murió en sus delitos y pecados. Y ese pecado se refiere al pecado que hemos heredado sin hacer nada, porque ese pecado original se ha traspasado y se sigue traspasando generación tras generación desde Adán y Eva. Ya las personas nacen con ese pecado original muertos espiritualmente. Y no solo muertos espiritualmente, sino con esa naturaleza que tiende al pecado. Por eso los delitos, los pecados de acción se refiere. Entonces la gente, de verdad separada de Dios, está ahí. Génesis 3, el yo, pensando totalmente en yo, pensando que ellos son Dios. Por eso quieren que todos funcione como ellos quieren, a su manera, como ellos desean. Piensan que son el centro del universo. Yo. Eso totalmente lleva al fracaso, porque no es la manera de Dios, es el viejo molde que ha puesto Satanás. También viven en Génesis 6. ¿Qué significa eso? Atados a lo carnal, atados a lo material, atados totalmente a la cultura. Y la gente vive así. Podemos verlo. La gente vive atada a la cultura. Muchas personas, cuando uno va a un restaurante, pues yo veo a veces familias que el padre y la madre están viendo el teléfono. Y los niños intentando llamar la atención, haciendo cosas para que sus padres les hagan caso. Esos padres seguramente durante la semana tienen que trabajar los dos, están muy ocupados. Por eso los niños seguramente los estarán llevando a guarderías, a academias, porque no podrán estar con ellos. A lo mejor el único tiempo que tienen es el fin de semana con ellos. Pero cuando van con ellos a salir a comer, pues están mirando el móvil, ahí, todo el rato. Y el niño se cae y no le hacen caso porque no se dan cuenta los padres. ¿Por qué? Porque están atrapados, es la cultura. Sin darse cuenta caen en obsesiones, en adicciones, y están atados ahí. Por eso, eso que nos está mostrando la Biblia de Génesis 6 es algo muy real, es algo muy contemporáneo. Podemos verlo a nuestro alrededor, es real. Igual que Génesis 11. La gente sigue queriendo ser famoso, tener éxito, pero cada vez más vemos gente famosa con éxito que tiene más problemas. Solo podemos ver, solo viendo las noticias, vemos que esto realmente se está cumpliendo. Entonces la gente está viviendo así. También, no solo están así, también dice la palabra en Hechos 13, 16 y 19, que la gente está en magia, la gente está en adivinación, en idolatría, y vemos que eso es la cultura. Entonces, eso es lo que envuelve a las personas. El fundamento es el yo, el materialismo, el falso éxito, pero esto es la cultura, lo que lo envuelve. Y Satanás, que es el engañador, que ha venido a matar, a robar y a destruir, él utiliza la cultura porque sabe que la gente, separada de Dios, busca a Dios porque hay un vacío. Y se siente mal porque separados de Dios es un sufrimiento. Entonces la gente no se queda quieta, busca respuesta. Pero él, las falsas respuestas que está poniendo te hacen fracasar todavía más. ¿Por qué? Porque si uno intenta buscar respuesta a través de la magia, por ejemplo, en Venezuela, me comentaba el pastor de allí,
que ha crecido muchísimo la santería. No era algo realmente tradicional de ese país. Pero en poco tiempo, muchísima gente, como la situación está muy mal, está yendo a la santería. La santería, uno la ve y ve claramente como la gente está endemoniada. Es algo que te asusta, ¿no? Pero ellos lo pintan como algo bueno. Y como el gobierno lo apoya, pues parece algo normal, porque todos lo hacen. Pero eso es parte de la cultura, del engaño de Satanás. ¿Por qué? Porque la gente va ahí y a lo mejor tiene una pequeña respuesta. Sí, porque Satanás tiene un poder limitado y da respuesta para que ellos continúen haciéndolo. Pero, desgraciadamente, la gente va a fracasar. Porque esas personas están abriendo puertas a Satanás y los demonios. Y, por supuesto, Satanás y los demonios van a destruir esas vidas y esas familias. Por eso la gente está ahí. Y la palabra lo refleja hoy también. Dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. La gente sigue la corriente del mundo. Y esa corriente está liderada por ese príncipe de la potestad del aire que es Satanás. Por eso la gente está cayendo cada vez más en destrucción. Y llega un momento que quedan atrapados en esos 6 estados del no creyente. Su dueño es Satanás. Tienen problemas espirituales, mentales, físicos. Tienen un problema de destino, porque en ese estado, cuando mueran, van a ir al infierno. Y tienen un problema para la siguiente generación. La gente está totalmente atrapada ahí. Las personas quieren ser felices. Todos quieren ser felices. Todos quieren que sus hijos les funcione bien, que su familia esté teniendo todo lo necesario. Pero se esfuerzan para intentar arreglarlo, pero no hay manera, no hay manera. Por eso dice la palabra, pero Dios, que es rico en misericordia. Dios es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. No merecíamos nada, pero Él es rico en misericordia. Es por amor, porque Dios es amor. Dice, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dios tomó la iniciativa. Por eso, la única manera es la manera de Dios. Solo a través de Jesucristo. Por eso dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo a través de Jesucristo. Pero vemos en Mateo 16, del 13 al 20, que había mucha gente que seguía a Jesús, había multitudes, niños, niñas, adultos, abuelos, abuelas, de todas las edades, de todas las condiciones sociales, buscaban allí a Jesús, estaban yendo detrás de Jesús. También lo seguían por muchas motivaciones distintas. Gente que iría por curiosidad, otros irían a ver si les daban comida gratis, había de todo. Y hoy en día también muchas personas dicen que creen en Jesús. Pero el Señor hizo una pregunta muy importante a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y unos dicen que veían a Jesús como Elías, que fue un gran profeta. Elías fue utilizado por Dios para hacer grandes milagros. Y hoy en día, mucha gente está pensando que Jesús es algo místico. Y realmente Dios es espíritu. Pero ellos se enfocan solo en cosas místicas, en milagros, sanaciones, cosas profundas, ¿no? Y realmente no están entendiendo la esencia de quién es Jesucristo. Por eso realmente eso no le está dando respuesta. Dios puede obrar a través del Espíritu Santo de muchas maneras. Pero si uno se centra solo en las cosas místicas, eso no es la esencia del Evangelio. No es la esencia de quién es Jesucristo. Y la gente no tiene ninguna respuesta. Otros veían al Señor como Jeremías, que fue un profeta utilizado por Dios, que tenía un gran corazón por su pueblo. Lloraba lágrimas orando por su pueblo, pues sabía a la destrucción tan grande que estaban yendo.
Y mucha gente piensa que Jesús también, la Iglesia, el Evangelio es la emoción. Y por supuesto Dios nos ha dado emociones. Pero si me centro solo en las emociones, en llorar, realmente eso no es la esencia del Evangelio. No me da ninguna respuesta. Me puede aliviar un momento, pero no cambia nada mi vida. Otros lo veían como Juan el Bautista, que era alguien que hacía buenas obras. Y por supuesto hay que hacer buenas obras. Pero no es el centro del Evangelio. Buenas obras las hacen, muchas ONGs también las hacen. No es el centro de lo que es Jesucristo. Otros ven a Jesucristo como un amuleto. Viven como quieren, pero cuando hay un problema, entonces, Jesucristo, Jesucristo, o dame dinero, o la prosperidad. Pero todo eso realmente no está centrado en Dios, está centrado en mí, en mi yo. Por eso, eso realmente no es el Evangelio. Eso es como una religión más. Y lo peor es que, por supuesto, ni me da respuesta, ni me cambia, ni puede ayudar a que otras personas puedan conocer el Evangelio. Por eso, el Señor le preguntó a los discípulos, y es la pregunta que nos hace a nosotros, porque Él tiene gran interés en nuestras vidas. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Entonces Pedro, por gracia de Dios, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús es el Cristo, como dice en Mateo 16:16. Jesús significa Salvador. Él vino a salvarnos, porque estábamos aquí y no había manera humana de salir de ahí. Por eso Dios, como hemos leído, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, Él tomó la iniciativa y envió a Cristo, Jesús, para salvarnos. Para poder ser el Salvador, Él cumplió la profesión, el trabajo de Cristo. Cristo significa ungido. Y en el Antiguo Testamento hay 3 oficios que esas personas, antes de iniciar ese oficio, eran ungidas, que es un símbolo del Espíritu Santo. Y Él vino y cumplió el oficio del verdadero profeta. Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Él vino como el verdadero sacerdote, como dice en Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y Él vino como el verdadero Rey. Dice en 1 Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y Él es el Cristo. Por eso, solo a través de Jesucristo, porque es la manera de Dios. Jesús es el Cristo, es el solucionador de todos los problemas. Y yo tengo que entender correctamente quién es Cristo y tomar ese pacto en mi vida. Tengo que entender que Cristo es completo, suficiente, todas las cosas, solo apoyarme en Cristo, porque Cristo ya ha consumado todo. Y es muy importante ver que hay una diferencia entre el Evangelio y la religión. La religión la crea el hombre, la inicia el hombre, porque hay un vacío en su interior y él intenta por sus fuerzas llegar a Dios, pero no funciona. Es el esfuerzo del hombre por llegar a Dios, no funciona. Pero el Evangelio no lo inicia el hombre, lo inicia Dios. Es Dios que se acerca al hombre, es Dios que busca al hombre, porque el hombre no tiene manera de acercarse a Él, porque el hombre necesita estar con Dios, pero no tiene camino para ir a Él. Por eso Dios mismo, Él hace un camino perfecto, toma la iniciativa, abre un camino y viene a salvarnos, a buscarnos. El estandarte de la religión son las buenas obras. Pero un hombre pecador, todas las obras que hace a los ojos de Dios son pecado. Pero el estandarte de la religión es Cristo, solo a través de la fe. Por eso dice en este mismo pasaje, en Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe.
Es por gracia, no teníamos nada para poder recibir esa salvación. Éramos pecadores, éramos enemigos de Dios, pero fue pura gracia. Dios nos escogió por gracia. Él, a través de su Espíritu Santo, Él nos hizo darnos cuenta que estábamos en pecado, que necesitábamos a Cristo, nos hizo aceptar a Cristo. Y en ese momento, a través de nuestra fe, pudimos ser salvados, liberados. Nos pudimos convertir en sus hijos. Por eso, la manera de Dios, esa es la que funciona, porque Dios es perfecto y Él ha dado solo una manera, porque es completa, suficiente, todas las cosas, solo a través de Jesucristo. Y una vez tengo a Cristo, tengo una nueva vida. ¿Por qué? Porque el pasado ya ha sido solucionado, consumado es. Ya mis pecados ya fueron borrados totalmente. Cristo solucionó mis pecados, pero no solo eso. Él tiene mi presente preparado. ¿Por qué? Dice en el versículo 6, dice, juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cristo ascendió y dice la palabra que está sentado a la diestra de Dios, en los lugares celestiales. ¿Por qué está sentado? Porque consumó todo, ya ha terminado todo, ya ha concluido todo. Uno se sienta cuando su trabajo concluye, ¿verdad? Él ya está sentado, ya tiene todo preparado, el presente está todo preparado para nuestra vida. Por eso lo único que tenemos que hacer es disfrutar y recibir la guía del Espíritu Santo. ¿Cómo recibir la guía? Muy fácil, a través de la palabra. Por eso en la introducción hemos hablado de lo importante de seguir la palabra del púlpito. Por eso tenemos simplemente que entrar en la palabra de Dios. Ahí está todo, ahí recibimos la guía para todo, respuesta para cada situación. Es muy cómodo, Dios ya ha concluido todo. Él está sentado, Cristo, esa victoria que Él ha conseguido, es para nosotros, solo a través de la fe. Tenemos que creerlo, no guiarnos por lo que vemos, por lo que sentimos, ahí somos engañados, solo tomar la palabra. Cristo de verdad es completo, suficiente, todas las cosas. Nuestro presente está todo preparado, todo. Hay un itinerario, yo solo dentro de la palabra, y Él me va a estar guiando en todas las circunstancias, en las dificultades, va a ser para bendición para mi vida, para bendición para el Evangelio. Esa es la manera de Dios. Y el futuro. El futuro en Cristo está garantizado. Vamos a ir una eternidad al cielo. Y tiene todo preparado. Dice en el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Está preparado todo. Hemos sido creados ¿para qué? Para buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? El Evangelio, proclamar el Evangelio, transmitir el Evangelio. Esas son las mejores obras. Dice que Dios, esas buenas obras, preparó de antemano, ya está todo preparado. Todo nuestro futuro está preparado. Por eso simplemente que tomemos fuertemente el pacto de Cristo y que disfrutemos. ¿Por qué? Porque Cristo ya ha consumado todo. Cristo nos salvó. Cristo nos guía. Tiene todo preparado para nosotros. Por eso simplemente por el Evangelio. Es todo por el Evangelio. Dios nos ha dado todo en Cristo. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Estamos completos en Él. Todo por el Evangelio. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que disfruten tomando la palabra, que disfruten de la obra perfecta de Cristo en sus vidas. Que estén orando, disfrutando. Que el tiempo de oración sea el tiempo más feliz. Y que en el lugar donde están también disfruten, porque de verdad el evangelismo lo hace Dios. Si están disfrutando, Él
cumpliendo su palabra, va a abrir las puertas, le va a dar los encuentros. Porque esas buenas obras, dice, preparó Dios de antemano para que anduviésemos en ellas. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan aferrarse fuertemente a esta palabra. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria. Gracias porque es por el Evangelio que nos has dado todas las respuestas. Gracias, Señor, por esta palabra que tú vas a cumplir en esta semana en nuestras vidas. Que estés obrando poderosamente las vidas, las familias, en toda tu iglesia, en todas tus iglesias hispanas en todo el mundo. Que juntos podamos proclamar el nombre de Jesucristo y especialmente podamos traspasar este pacto a nuestros remanentes. Padre, te damos toda la gloria y oramos en el nombre de Jesucristo que está vivo. Amén.